Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí inicia este espacio, Visión del Milenio, para llevar a ustedes como cada jueves a esta hora, pues nuestros comentarios, las informaciones de interés, tanto en el ámbito nacional como internacional, y siempre pues en esta labor comunicacional. Bueno, lo cierto es que esta última semana ha sido bastante intensa en nuestro país, una semana intensa caracterizada por la ocurrencia de importantes fenómenos naturales que han, digamos, ha causado mucho daño en nuestro país. Más daños han causado algunos de estos fenómenos en la hermana República de Haití. Pero también en el caso dominicano, pues muchas infraestructuras colapsaron, algunos puentes, algunas carreteras, muchas personas se incomunicaron primero por el fenómeno Fred, la tormenta tropical Fred, y luego por la otra tormenta Grace. De verdad que un fenómeno tras otro, unido esto a lo de la peste porcina africana, en la cual pues según informes que han salido a relucir esta semana, ya han sido sacrificados unos 30.000 cerdos. Lo cierto es que muchas situaciones un tanto negativas, ¿no?, para nuestro país. Lo que significa que la República Dominicana, como una zona de influencia de estos fenómenos de huracanes, tormentas tropicales, etcétera, pues debemos siempre estar preparados para esta situación. El sismo, que como se sabe, por ejemplo, afectó y dejó muchos muertos en Haití, es una situación bastante peligrosa, no solamente para Haití, sino para la isla completa, para lo que es la parte también del este que nosotros ocupamos. Digamos que estos fenómenos naturales que han estado afectando nuestro país, aún con todo el empeño, ¿no?, que ponen siempre nuestras autoridades ante la ocurrencia de los mismos para que afecten lo menos posible a la población. Como se sabe, tenemos zonas bastante vulnerables, personas que viven a orillas de ríos, con casitas verdaderamente en situaciones muy deplorables, y como parte, ¿no?, de esa pobreza que todavía arrastramos en amplios sectores de la sociedad. La situación es que debemos como país siempre trabajar en función de esta situación. Somos una zona de influencia de los huracanes, de las tormentas y de todos estos fenómenos naturales. De hecho, tenemos una de las temporadas ciclónicas más largas que se pueda tener. Y unido esto, óigase bien, a lo que es el cambio climático, que muchos en el mundo, incluyendo al pasado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entendieron que es un relajo y nunca tomó en cuenta como presidente de la principal nación del mundo lo que es este cambio climático, cómo esto ha ido variando el asunto de la temperatura, todo lo que tiene que ver con la atmósfera y la ocurrencia precisamente de estos fenómenos naturales impulsados por dicho cambio climático. Entonces, hoy día usted puede notar, por ejemplo, que el sol, digamos que calienta mucho más fuerte. Los fenómenos que se producen, tal vez se producen con más, los fenómenos naturales, entiéndase, estas tormentas, huracanes, probablemente, de acuerdo a los científicos, se están produciendo con más regularidad debido a esta situación, de este cambio climático, producto de los gases tipo invernadero que llegan a la atmósfera y van, digamos, socavando lo que es la capa de ozono. Y en ese orden, estos fenómenos serán muy recurrentes, aun cuando se produzcan dentro del periodo que ha sido de alguna manera definido para que aparezcan. Es decir, señores, que esta semana 2 tormentas tropicales, una detrás de la otra, y como dijimos, unido esto a la situación de la pandemia,
del coronavirus, que todavía es una realidad, quiérase o no, aun cuando estamos registrando una de las tasas de contagio más bajas en toda América, diría yo, y tal vez, quién sabe, en gran parte del mundo no hay ese nivel ya tan bajo. De hecho, ya lo hemos dicho en este programa, este país es uno de los que tiene el liderazgo de los que ya han vacunado a la mayoría de su población, con prácticamente más de un 70% de vacunados, con una alta incidencia en lo que es la primera y tanto la primera como la segunda dosis, e incluso ya con una parte de la población que se ha vacunado con la tercera dosis. Entonces, si ya estamos arrastrando desde prácticamente año y medio lo que es esta crisis sanitaria, que por sus características especiales y extraordinarias ha estado impactando, repercutiendo en toda la economía, en nuestro modo de vida, en el trabajo, en la pérdida de empleos, y de verdad que ha corroído gran parte de nuestro accionar económico y social. Y entonces, si a esto agregamos la peste porcina africana con el problema de la carne de cerdo, de hecho, el gobierno se ha visto obligado a autorizar la importación de pollos, porque si la gente ha dejado de comer cerdo, porque lógicamente si hay una peste porcina, por más que usted le diga a la gente que coma cerdo, es bastante difícil que tal vez lo haga. Aun cuando el propio presidente y personalidades importantes del país aparezcan en las cámaras y en la fotografía comiendo cerdo, el dominicano es muy desconfiado. Aun cuando científicamente estaría demostrado que no necesariamente afecta a los humanos, el asunto de la peste porcina africana. Todos esos elementos concatenados, unidos, crisis sanitaria de hace año y medio, dos fenómenos naturales, una peste porcina africana, etcétera, etcétera, un país al lado que resulta bastante afectado por estos fenómenos, incluyendo el terremoto de 7 puntos en la escala Richter. Son cosas para preocuparse. Y cuando incluso geólogos como Ciris de León le dicen a usted que probablemente la República Dominicana incluso podría ser afectada por un fenómeno de estos terremotos de más de 7 puntos, eso también es muy preocupante. Y no lo vean descabellado, porque la placa, la falla geológica que hay, esa que afecta a Haití es la misma que se comparte con la República Dominicana, esa placa. Lo que ha sucedido, de acuerdo a las explicaciones de estos profesionales de la geología y de los científicos, es que ha liberado más energía de aquel lado, de la parte que corresponde a Haití. Pero si comienza a liberar energía hacia nuestro país, ya ustedes saben lo que se produce, que en esa liberación de energía significa un terremoto. Y creo que debemos seguir observando aquellos entrenamientos que se estaban haciendo para las instituciones y los dominicanos, que estemos preparados para un fenómeno de esta naturaleza, porque estamos dentro también de esa zona de influencia producto de esa falla geológica. Esa es parte, ¿no?, de la situación. Bueno, ahí tenemos que referirnos al tema del primer aniversario del gobierno. No sé si tenemos una pausa ahora. Vamos a ir primero a la pausa. Vamos a la pausa y al regresar, pues vamos a analizar el primer año de gobierno del licenciado Luis Abinader como presidente de la República Dominicana, y también propiamente lo que fue el discurso de anoche del presidente Abinader, un discurso que dirigió a todo el país, precisamente al cumplirse, ¿no?, el primer año de gobierno del gobierno que encabeza el licenciado Luis Abinader. Vamos a una pausa y regresamos en breve con estos comentarios. Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia. A pesar de eso, en solo un año comenzamos a recuperarnos y conseguimos un crecimiento económico entre enero y julio de este año de un 13.3%.
¿Qué significa eso para ti? Significa que recuperamos y creamos más empleo y pudimos aumentar tu salario mínimo, con estabilidad en la tasa de cambio y una mayor producción de alimentos para garantizar el bienestar de tu familia. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, el crecimiento económico nos toca a todos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Ahora le presentamos nuestro producto de Vida Divina. Ahí tienen el té de Vida Divina para desintoxicar todo su cuerpo, el hígado, el colon, los intestinos, para limpiar todo su cuerpo para una mejor salud. Y también tenemos ahí el producto Mars. Mars es para la sexualidad del hombre, para que usted, hombre, pues pueda tener una satisfactoria relación sexual y también ayuda a su próstata. Ahí tenemos el producto Venus. Venus es un producto totalmente natural y especialmente para la mujer. Para ti, mujer que tiene problemas de frigidez, problemas con la menstruación, problemas con la menopausia, pero también te ayuda con la sexualidad porque eleva tus niveles de progesterona. Es decir, que es un producto especial para la mujer y totalmente natural. Así que pídelo al 829-546-8101. 829-546-8101. Bien, señores, regresamos acá luego de esta pausa comercial y vamos a referirnos a lo que ha sido este primer año de gobierno del presidente Luis Abinader y propiamente a lo que fue el discurso de anoche. Un discurso que desde muchos puntos de vista es muy interesante. El primer año de gobierno, primero hay que decir que la presidencia de Luis Abinader se ha manejado, comenzó y se mantiene dentro de lo que es el manejo de una crisis permanente, que es la crisis sanitaria. Una crisis que, como se sabe, inició en marzo, a principios de marzo, el día 2 de marzo del año 2020. Es decir, que fue una crisis heredada, una crisis sanitaria que estaba manejando el gobierno anterior del licenciado Danilo Medina y que precisamente el presidente Abinader se juramenta en medio de esa pandemia, en sus momentos más críticos incluso. Y en ese sentido, estamos hablando de una crisis que ha socavado lo que es la economía nacional, ha cambiado nuestro ritmo de vida, ha obligado a cambios importantes en nuestro accionar diario. Y lo más preocupante es que esto ha traído como consecuencia, por ejemplo, como se sabe, no solo las muertes de miles de personas, de miles de dominicanos y dominicanas y contagiados muchos miles más, sino que ha habido también una pérdida del empleo, ha habido una situación grave de recesión económica, producto precisamente de esta crisis sanitaria que ha estado presente, y no solo en el país, todo el mundo ha sido afectado por esta crisis que, como se sabe, inició en diciembre de 2019 en Wuhan, China, que fue donde se originó este virus. Desde ahí fue que comenzó y llega a nuestro país, como dijimos al principio, en principios de marzo del año pasado, 2020. Entonces el gobierno, hay que contextualizarlo, tanto su inicio como hasta ahora, dentro de esa crisis. El gobierno ha tenido, lógicamente, que priorizar lo que hay que priorizar, que es el manejo de esa crisis sanitaria, que se le ha reconocido como un manejo excelente. O sea, porque ha puesto todo el esfuerzo necesario para que la población sea vacunada. Y lo ha logrado. Hay una parte que no lo ha hecho todavía, pero está dentro del ámbito razonable. Y no lo ha hecho porque muchas de esas personas que todavía no han acudido a ponerse ni siquiera la primera dosis, que son los menos ya, lo han hecho por un asuntos religiosos, prejuicios,
se han dejado influenciar por la llamada teoría de la conspiración, que hace muchas vidas en las redes sociales, y entonces han optado por, hasta ahora, muchos de ellos no ponerse ni siquiera la primera dosis. Pero ya esto ha ido cambiando un tanto, y muchas de esas personas que han entendido que no deben vacunarse por esas teorías que lo han influenciado, ya han ido cambiando un poco de opinión y están accediendo, ¿no?, a vacunarse, entendiendo ya que no hay forma de evitar el contagio en todos los plazos posibles si usted no se vacuna. Y el gobierno ha sido bastante responsable en el manejo de esta crisis, eso hay que decirlo, y es la realidad. Sea o no usted del partido de gobierno, porque aquí todo se politiza, todo el mundo le ha reconocido un buen manejo al gobierno en el asunto de esta crisis sanitaria. De hecho, al principio de su ascensión al poder, hubo una situación bastante complicada porque las vacunas que se habían encargado a las farmacéuticas, por ejemplo, Pfizer y otras, AstraZeneca, por ejemplo, no estuvieron en el momento adecuado, y estos países, de una manera abusiva, Estados Unidos y el Reino Unido, fundamentalmente, a la cual pertenecen estas farmacéuticas, priorizaron a los países en desarrollo para llevarle las vacunas. Y a nosotros pues nos dejaron, como decimos aquí en la República Dominicana, como pericos en la estaca. Y no me voy a cansar de repetir que si no es porque China nos proporciona las vacunas Sinovac, nosotros no tuviéramos la cantidad de dominicanos y dominicanas que estamos vacunados, por lo menos con las 2 dosis ya. O sea, si China no interviene en proporcionar... que usted quiere decir, bueno, que China lo hizo porque quiere ganar terreno diplomático frente a la disputa que tiene con Estados Unidos en la influencia en la República Dominicana. Bueno, ¿qué importa? El gobierno dominicano lo que quería era resolver la situación. Eso es como cuando usted tiene hambre. Usted lo que quiere es comer. No importa incluso si tiene que hacer lo que deba hacer para comer, porque tiene la imperiosa necesidad de comer. Pues eso ocurría en el momento que el gobierno de Abinader comienza a manejar la crisis sanitaria. No había forma de que llegaran las vacunas que se habían contratado a las grandes farmacéuticas que acabamos de mencionar, AstraZeneca, Pfizer, entre otras. Y entonces hubo que acudir a la facilidad que estaba dando China. ¿Cuál es esa facilidad? Bueno, que las vacunas llegaban inmediatamente, ahí no había problema. Y el gobierno contrató más de 16 millones de vacunas. Y han llegado más de 16 millones. Y las Pfizer han llegado así de 200,000, 100,000, de una manera totalmente irresponsable, porque ellos priorizaron a los países en desarrollo. O sea, que a nosotros que nos lleve el diablo, que nos muramos aquí, y que los ricos son los que tienen derecho, a los grandes países ricos, como el propio Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, etcétera. Esos son los que tienen derecho a vacunarse primero, porque son los que tienen dinero y tienen que preservar más su vida que nosotros, que somos un país bananero del tercer mundo o cuarto mundo, qué sé yo. Entonces, esa es una realidad. Hubo ese problema en el manejo de la crisis, pero vámonos un poco al discurso de anoche. Lo cierto es que el gobierno también ha logrado ya una reactivación económica. Eso no es fácil después de una pandemia, pero lo ha ido logrando. Una reactivación, digamos, del turismo, que es un elemento fundamental en nuestra economía, por lo que representan la captación de divisas, los dólares necesarios para mantener equilibrada la balanza de pagos. Y ya el Banco Central incluso ha pronunciado de que la economía está en pleno despegue y se proyecta un crecimiento de un 9 a un 10%, a un 10 dígitos. Eso es verdaderamente importantísimo. Y aunque al gobierno se le critique que ha ido endeudándose, bueno, pero para usted manejar una crisis del tamaño que ha estado manejando el presente gobierno,
y tener también prioridades para reactivar economía, hacer algunas inversiones, que también se le acusa de que no ha hecho las suficientes inversiones. Pero el gobierno, en el informe que dio anoche el presidente Luis Abinader, ya ha dicho de las inversiones que no solo que ha estado haciendo, sino que se propone hacer en los próximos meses antes de finalizar el año. Hay buenos augurios. El país pues ha estado, digamos, conteste en que se está haciendo una gestión con todo el esfuerzo del presidente Abinader. Una oposición también, hay que decirlo, que ha sido comprensiva con esta situación que ha tenido que enfrentar el presente gobierno. Un partido de la Liberación Dominicana que, aunque a veces aparece con ribetes de querer iniciar una oposición tenaz, no está en su mejor momento. Importantes dirigentes de ese partido y gente que ocupó posiciones importantes en los pasados gobiernos, fundamentalmente en el último encabezado por el licenciado Danilo Medina, pues hoy enfrentan procesos judiciales y tal vez por ello, pues desde el punto de vista en sentido general, el PLD se ha mantenido más o menos en un bajo perfil, con una que otra declaración de su secretario general, Charlie Mariotti, que es una figura bastante a veces un tanto controversial. Pero fuera de ahí, digamos que en sentido general ha habido un bajo perfil del PLD, una fuerza del pueblo que encabeza Leonel Fernández, que aunque quiere, digamos, despertar ahora e iniciar un proceso de oposición, también ha manejado un proceso de comprensión frente a estas políticas que ha estado ejecutando el gobierno que encabeza el licenciado Luis Abinader. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia. A pesar de eso, en solo un año comenzamos a recuperarnos y conseguimos un crecimiento económico entre enero y julio de este año de un 13.3%. ¿Qué significa eso para ti? Significa que recuperamos y creamos más empleo y pudimos aumentar tu salario mínimo, con estabilidad en la tasa de cambio y una mayor producción de alimentos para garantizar el bienestar de tu familia. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, el crecimiento económico nos toca a todos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Ahora le presentamos nuestro producto de Vida Divina. Ahí tienen el té de Vida Divina para desintoxicar todo su cuerpo, el hígado, el colon, los intestinos, para limpiar todo su cuerpo para una mejor salud. Y también tenemos ahí el producto Mars. Mars es para la sexualidad del hombre, para que usted, hombre, pues pueda tener una satisfactoria relación sexual y también ayuda a su próstata. Ahí tenemos el producto Venus. Venus es un producto totalmente natural y especialmente para la mujer. Para ti, mujer que tiene problemas de frigidez, problemas con la menstruación, problemas con la menopausia, pero también te ayuda con la sexualidad porque eleva tus niveles de progesterona. Es decir, que es un producto especial para la mujer y totalmente natural. Así que pídelo al 829-546-8101. 829-546-8101. Tal vez no tengamos el tiempo necesario en este programa para, digamos, analizar todo el contexto del discurso del presidente Luis Abinader anoche, pero hay algunos aspectos que no podemos dejar pasar por alto. El presidente de la República se refirió a unas 12 reformas que el gobierno aplicaría, y hay que destacar dentro de esas 2 reformas que plantea el gobierno, 2. De esas 12 reformas hay que destacar 2 que llaman mucho la atención de la población dominicana. La primera tiene que ver con una reforma tributaria, una reforma fiscal, en la cual el gobierno se plantea la necesidad de ampliar la base del ITEVIS, pero rebajando el porcentaje. Por ejemplo, se está pagando un 18%, probablemente el gobierno lo baje a un 15 o un 16%,
pero amplía la base. Ampliar la base significa que más sectores, sectores dentro del ámbito económico pagarían ITEVI, sectores que no están formalizados, como serían algunas MIPYMES y otros tipos de negocios que todavía están en el ámbito informal y que no entran dentro de lo que es el pago de impuestos. O sea, gente que no paga impuestos, incluyendo a gente de la alta sociedad y de los altos negocios también. Esa es una reforma que lógicamente traerá grandes debates y habría que ver en qué momento el gobierno la emprendería. Las reformas tributarias regularmente no son muy bien acogidas por la población en determinado momento porque casi siempre implican un sacrificio, sobre todo en este caso de la clase media. Hay que ver cómo el gobierno puede manejar todo esto. No hay datos, no hay muchas informaciones sobre cómo esto se aplicaría, a pesar de que el presidente ya ha dicho que eso está listo. Pero hay que ver, no se conoce todavía en qué implicaría todo esto. Hay que tener esas informaciones para poder analizarlas, pero sí hay que decir que casi todos los gobiernos que hemos iniciado, que se inician en la República Dominicana, han tenido la necesidad de una reforma fiscal por la situación económica que regularmente heredan. Ya en su momento nos referiremos a esto. Pero decir también que el presidente habló de una posible reforma, a la Constitución de la República para blindar muchos asuntos de la institucionalidad democrática. Hay que ver qué ocurre con relación a esto. Dice que antes de finalizar el año, o sea que en este mismo año, es decir que ya estamos prácticamente finalizando agosto, lo que significa que de aquí a diciembre pues el gobierno estaría ya enviando probablemente al Congreso un proyecto de reforma constitucional para enmendar algunos aspectos importantes que de alguna u otra manera ha definido. Bueno, eso fue el discurso de anoche. Hay muchos elementos ahí dentro de ese proceso de reforma, pero además las inversiones que se propone hacer el gobierno en los próximos meses y cómo el gobierno ha ido trabajando en los elementos de infraestructuras, en autopistas, en carreteras, varias circunvalaciones, como es el caso de la circunvalación, también dando seguimiento a lo que es esa circunvalación de Baní, una circunvalación en varios puntos del país, puentes, carreteras, inversiones en infraestructura en sentido general, y en lo que tiene que ver el asunto de la salud y otros aspectos. También el gobierno ha hecho hincapié en cómo pudo salvar el año escolar aún dentro del proceso de la pandemia, digamos que trabajando a través de medios de comunicación de manera virtual y evitando lógicamente la presencialidad. Ahora ya se ha anunciado que vamos a tener un año escolar presencial, debido a que definitivamente nosotros hemos ido superando de verdad en gran medida esta situación del coronavirus, lo que no significa, señores que están viendo este programa, hombres y mujeres, y de todas las edades, que no necesariamente significa que se van a relajar las medidas restrictivas. Usted tiene que seguir usando la mascarilla, usted tiene que mantener el distanciamiento frente a las demás personas y usted tiene que seguir lavándose las manos y desinfectándose de manera periódica para evitar el contagio, porque de todas maneras hay variantes del coronavirus que andan por ahí y mucha gente todavía puede morir si no se cuida necesariamente, si no cuida su vida y cuida la de los demás, porque cuando usted observa estas medidas que hay que observar en este asunto de la pandemia, que no ha desaparecido todavía, simple y llanamente la República Dominicana ha estado relajando, digamos, algunas medidas restrictivas como el toque de queda en el Distrito Nacional, en la provincia de la Altagracia, y va a ir de una manera, digamos, de una manera u otra, desmontando estos toques de queda y algunas de estas medidas. De todas maneras, esa es la situación que tenemos. Ya en otros programas tendremos algún tiempo para seguir analizando algunos de estos aspectos que manejará el gobierno en los próximos días y en los próximos meses. Señores, hemos llegado al final de este espacio Visión del Milenio. Héctor Luzón ha estado con ustedes y el próximo jueves siempre vamos a pedir que estén con nosotros a esta hora, a las 5 de la tarde, en otra entrega más de Visión del Milenio. Hasta entonces, ya nos veremos en la próxima semana.